A lo largo de nuestro amplio y diverso planeta existen culturas, sociedades y etnias. Y al adentrarnos en cada sociedad, podemos ver de forma palpable y veraz grandes diferencias culturales. Desde Antioquía hasta Siria, desde la India hasta la China, es evidente que nuestro mundo tiene diversidad, no solo de distancia, sino también en lo amplio y diverso de sus costumbres. Religiones, vestimentas y hábitos son algunas de las cosas que podemos notar diferente en todo el mundo. Basta con ver la riqueza de una comunidad como la pobreza de otra para poder esto medir e interpretar la influencia negativa o positiva de las costumbres del lugar en que nace la gente. Sin embargo, las culturas y etnias no se delimitan a una religión territorial, sino que también muchas de ellas van de generación a generación siendo extendidas a lo largo y ancho del mundo, donde quiera que se encuentre un asentamiento de la misma cultura o etnia. Pero dentro de lo que podemos delimitar, en el mundo existen muchas etnias o culturas, las cuales, según su diversidad y la distancia entre una y otra, comparten pocas similitudes. A pesar de estos hechos, hay algo que sí podemos notar, que se encuentra presente en todas ellas. Esto debido a ser una necesidad propia del ser humano, y es la creencia de un ser superior o distintos seres, de acuerdo a lo que entienden o comprenden que les alimenta, que les ayuda, fortalece, o a lo cual entienden pueden acudir por salud o que les provee de manera inexplicable, naturalmente, las herramientas necesarias para su supervivencia. En las culturas occidentales creemos en ser las que nos proveen de trabajo, las que nos cuidan de los males que les suceden a personas a nuestro alrededor, o ser los responsables de una familia como deseamos o la vida que buscamos. Cuando estamos desprovistos de paz por el afán, buscamos diferentes fuentes espirituales que creemos pueden ser de paz o armonía en nuestras vidas. Otras culturas que han pasado por grandes situaciones extremas, incluso al borde de su existencia, comprenden que los seres que adoran han sido los responsables de mantener la existencia de sus pueblos, tales como objetos que fueron protagonistas de liberación de otras potencias en algún momento, o el árbol que les alimentó durante una hambruna echando frutos. Así, hemos ido convirtiendo la provisión al ser lo único que conocemos en la imagen del proveedor. Religiones como muchas de las tribus indígenas que adoraron en nuestro país al dios de la yuca, al dios del sol, entre otras supuestas entidades que entendían le daban provisión. Y así podemos denotar que el ser humano adora de continuo lo que entiende le provee de bien, comida o favor. Otras religiones, también politeístas, como lo son la religión hindú o la de China, adoran a diferentes dioses. Como pueden notar, muchos de ellos con su origen en las diferentes fuentes de protección, como lo es el sol, el agua, el fuego, animales como la vaca u otros considerados sagrados. Aún así, aunque bien la naturaleza merece de nuestro respeto, no necesariamente llegar al extremo de su adoración. Al entender estas similitudes en las diversas religiones de las distintas etnias, podemos denotar que las mismas no son realizadas por un conocimiento pleno del Creador y de Dios,
sino por la falta de conocimiento o la negación de conocer del Creador verdadero de todas las cosas. Muchas son las personas que piensan que su religión es la única o quizás la verdadera en este mundo. De hecho, esto muy influenciado por las costumbres de su país o de su religión, se niegan a creer en que hay o existe algo mayor a lo que adoran en su pueblo o en su región, adorando estatuas que quizás nunca han oído nada acerca de ellas, sino por imposición cultural. Muchas son las personas que entienden que la religión del cristianismo, al derivarse directamente de los judíos y de su etnia, se convierte directamente en un intento de cubrir la necesidad de adoración humana que nos caracteriza a un ser superior. Pero al estudiar profundamente, podemos comprender que el surgimiento del cristianismo no estuvo compuesto de imposición cultural, sino más bien vino en contra de lo impuesto culturalmente, a sobrevivir como religión casi de milagro por más de 300 años y como circunstancias que parecen más bien ser ayudadas por el mismo Dios, lograron su esparcimiento por todo el mundo. Y al notar acontecimientos de esta magnitud y cómo Jesús estuvo en contra de lo que creían en ese momento la religión que predominaba en el lugar, y acontecimientos arqueológicos que se han podido comprobar, ningún otro Dios ha podido registrar en la historia importancia, relevancia o efectividad de los hechos descritos en su libro sagrado. Datos que aciertan a hacer entender la veracidad de la existencia no solo de Dios y su intervención como creador, sino de Jesús como humano en la historia de la humanidad. Pero ¿por qué creer en Dios? Es la pregunta que muchas personas en nuestro amplio y denso mundo se detienen a hacer, y que al momento de recibir un evangelista intercultural les hace sopesar aquello en lo que siempre han creído. Muchos de ellos eligen inmediatamente la fe, y pueden comprender la necesidad del Creador del cielo al que adoran, del sol, de las estrellas, del agua y de los alimentos, entre otras cosas. Pero muchos deciden esperar, pensar en ver si acaso alguna señal para poder obtener la veracidad de la existencia de Dios. A pesar de que el Evangelio de Cristo se centra en la fe en Dios solamente, muchas de las veces que imaginamos han sido comprobados muchos acontecimientos que hoy la ciencia registra gracias al conocimiento del Salvador. Hermanos, hoy en día más que nunca podemos ver señales antes del fin, cosas que quizás nunca pensamos ver y ahora son palpables a nuestra vista y parte de nuestras circunstancias de vida. Cosas registradas en las Escrituras pasan día a día, tales como destrucción, peste, hambre, acontecimientos catastróficos naturales como nunca antes, que parecieran como si la creación estuviera avisándonos del fin de los tiempos. Estos tiempos que debemos de tomar muy en cuenta, pues están también registrados en la Biblia. Tal es el pasaje que podemos denotar que todas estas cosas fueron registradas antes en la Santa Biblia. En el estudio de la misma es sorprendente ver cómo cada uno de estos acontecimientos marchan hacia Él. El pasaje en Romanos 8:22 nos deja claro por qué sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, que parece encajar perfectamente a cómo la naturaleza misma se ha rebelado contra el hombre, contra su maldad y demás. La Biblia nos habla en Mateo 24, 6, 8, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo será principio de dolores.
Pero también así como nos sentimos muchas veces acorralados en este mundo, necesitando de una tierra nueva, se encontraba Israel, cuando luego de infinidad de acontecimientos y esclavitudes, nació el milagro de la humanidad. Jesucristo, el Mesías, el pan de vida, el gran pastor, el maestro, conocido por la humanidad con tantos nombres, vino a dar un mensaje diferente a la esclavitud. Habló de libertad, habló de una verdadera vida en la que se puede tener paz a pesar de la tribulación. Vino a dar la fórmula a la hambruna más grande, que es la espiritual. Proclamándose el pan de vida, vino a dar vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Vino a demostrar que para Él no existen fronteras, que Jesús no es para los judíos. Vino a demostrar ser lo que es, el Salvador del mundo entero. Como pudo mostrar, podemos demostrar a la humildad. Cuando otros fueron cobardes, Él demostró valentía. Donde quiera cualquiera de nosotros hubiese condenado, Él mostró amor. Jesús vino a trastornar todo lo que creíamos y conocíamos. Y es tanto así que la historia se divide en un antes y después de Él. Jesús no es una religión. Nos quedamos cortos en intentar describir lo indescriptible. Cuestionaría pensar que un Dios recibiría a los leprosos, a personas que quizás viste hoy pidiendo una limosna en la calle. Cuestionaría pensar que un Dios amaría a los adúlteros, a los ladrones, a los mentirosos, y cuestionaría pensar todo esto si no has conocido al que se atrevió a tomar los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. Yo sé que día a día te puedes encontrar con la pregunta de cuestionar la veracidad de Dios, como cuestionar creer en los hechos que ocurren hoy en día. Pero estamos viviendo en esta actualidad, incluso la venida de Cristo es más inminente que nunca. No me bastará con decirte que una vez más una recopilación de los hechos, la veracidad de Cristo, pues el fin de todo lo que engloba su existencia y servirle, su doctrina y amarle consiste solo en la fe. Creer sin haber visto es lo que te hace apto para conocerle entonces y serás testigo de su poder. Y lo creas o no, aún faltan cosas por pasar. No serán rumores de guerra, serán guerras, serán monstruos, serán tempestades que patrocinarán un falso bienestar momentáneo y que catapultarán a llevar gran parte de la humanidad más allá de lo que nosotros conocemos y entendemos, fuera de su camino. Mientras nosotros predicamos el Evangelio, como un río desenfrenado se acerca el final de los tiempos. Y asimismo la humanidad, bajo ese caos, bajo esas guerras y ese malestar, aceptarán entonces, como dicen las Escrituras, al Anticristo, quien tendrá como fin principal arrebatarte lo más precioso de tu vida, y es la vida eterna con Cristo. Mientras el mundo se prepara y las circunstancias se dan, valientemente los hijos de Dios de todo el mundo nos unimos. Siendo perseguidos, obtenemos más fuerzas. Siendo violentados hasta la muerte, confiamos en la salvación. Muchos aún como tú, que me ves, aún tienen la esperanza de salvación, de ver aquel día en que Jesucristo vuelve al mundo por nosotros. Y es aquí que viene la pregunta final de todo esto. ¿Sabes dónde estará tu alma después de la muerte? Esta es una decisión entre uno y otro, hermano. No se puede tomar ambas decisiones. O es el sello de Dios o es el sello de la bestia. O le crees a Dios o crees o no le crees a Dios. Gloria a Jesús. En su mensaje final, Pablo, luego de padecer azotes, violencia y respirando su muerte final, a punto de ser ejecutado físicamente, estaba claro de dónde pasaría la eternidad. A pesar de recibir azotes, a pesar de haber pasado todo tipo de calamidades, él nos dijo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Te quiero dejar en esta hora con un mensaje final, de tener claro que la vida no se termina cuando dejamos este cuerpo, y que donde pasaremos la eternidad dependerá de las decisiones que tomemos de hoy en adelante. A pesar de que el mundo se encuentre en angustia y solo veamos mal, alcemos nuestras cabezas porque nuestro galardón está cerca. Podemos llenarnos de paz y felicidad al escuchar el fin de esta historia que ya ha sido escrita y que la parucía de lo que nos espera, si ya todos los acontecimientos pasados fueron antes confirmados, no nos queda duda de que los faltantes acontecerán. Así que esté usted listo para aquel día y que su nombre se encuentre en aquella lista y que lo que usted hizo en esta tierra sirva para su redención, sirva para entrar a morar con Cristo. Les dejamos con Apocalipsis 21, con esta escritura de paz que le alegrará a escuchar más acerca de lo venidero. A pesar del fin dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Así que acepta a Cristo hoy. Que el Señor esté contigo. Gracias por escuchar y no se pierda la próxima programación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, chao.